¿Qué tal, amigos televidentes? Soy Coralía Torres y les doy la bienvenida al Informativo de la Salud. Hoy les tenemos temas importantes para su salud y bienestar, como son las úlceras gástricas y sus complicaciones. Las úlceras gástricas son llagas en el revestimiento del estómago o del intestino delgado. Son comunes en los países occidentales y relativamente fáciles de curar, pero pueden causar problemas importantes si no se tratan, por lo que cualquier síntoma estomacal que dure más de unos pocos días o se vuelva recurrente necesita evaluación y tratamiento. Se lo informamos a continuación. El Colegio Americano de Gastroenterología las denomina úlceras pépticas, que se originan principalmente en el estómago y duodeno, cuya causa principal es el aumento del ácido gástrico. En condiciones normales, el ácido en estas zonas es necesaria para la digestión de los alimentos. Las úlceras o llagas abiertas se clasifican en gástricas y duodenales, siendo la segunda con el mayor porcentaje de casos diagnosticados. Se ubican al principio del intestino delgado, conocido como duodeno, de ahí su nombre. Su origen se debe particularmente a una infección por la bacteria Helicobacter pylori, según Marco Muñoz, especialista en gastroenterología. El Helicobacter es una bacteria que se aloja en la mucosa del intestino. La mucosa es el recubrimiento del estómago, en donde esta bacteria se aloja y comienza a producir una hipersecreción de ácido, y esto hace que desencadene, o sea, se pierde el equilibrio entre el ácido y la protección que tenemos, que es moco. Al perderse ese equilibrio de protección, genera una hipersecreción de ácido, y esto nos hace que se comiencen a formar unas úlceras. Nos la adquirimos a través de, sobre todo, del agua. Está en el agua, entonces nos la tomamos, digamos así, y en ciertos alimentos igual mal cocidos también está presente así, y se dice que se puede contaminar también a través de persona a persona, por la pareja, a través de la saliva, en un beso, ya podemos adquirir. El Helicobacter por lo general adquirimos a tempranas edades y ya la vamos desarrollando. Mientras que las úlceras gástricas se encuentran en el estómago. Está específicamente en la mucosa del estómago, ¿sí? El estómago es una superficie bastante amplia que tiene varios segmentos. Por lo general se puede producir en el antro y el cuerpo del estómago, que es las zonas más proclives para formarse estas úlceras. Son daños de la mucosa que pueden afectar a varias capas. El estómago tiene 4 capas. Estas úlceras pueden afectar a la mucosa, después se van a la submucosa, pueden llegar hasta la muscular o pueden llegar a todas las capas, que es hasta la serosa, en donde pueden causar hasta perforaciones, que es una de las complicaciones más graves de las úlceras. En ocasiones, los síntomas de las úlceras pueden confundirse con una gastritis. Giovanni Castellanos, gastroenterólogo, aclara las diferencias que existen entre ambas. La gastritis, digamos que uno puede decir que tienen casi síntomas similares, pero es un ardor, quemazón en forma general. El paciente con úlcera básicamente lo que tiene es dolor, ¿no? Tiene ardor, quemazón en la boca del estómago. Ese es un factor importante como para pensar que un paciente puede tener una úlcera. Incluso a veces es tan penetrante la úlcera que uno siente el dolor hasta acá atrás, ¿no? Es un proceso inflamatorio bastante agudo, bastante severo. Los sangrados también son característicos de las úlceras. El paciente presenta una deposición negra, que se conoce como melena en un término médico, que quiere decir que hay un sangrado en la parte superior del intestino delgado o del estómago. Entonces a veces vienen solo el paciente presentando una melena, o como la sangre es muy irritante para el estómago, el paciente vomita y presenta también vómitos en pozo de café, que se conoce, o sea, un vómito oscuro. Factores genéticos o el abuso en el consumo de fármacos antiinflamatorios no esteroides como la aspirina, el ibuprofeno o diclofenaco son otros desencadenantes para el aparecimiento de las úlceras. Estos interrumpen la capacidad natural del estómago y el duodeno para protegerse del ácido estomacal. Además, pueden interferir con la coagulación de la sangre. Aunque una mala alimentación no incide directamente, puede influir en la generación de úlceras pépticas, como lo explica Sara Mafla, especialista en nutrición. Cuando tenemos una alimentación desbalanceada, podría también afectar el pH del estómago
afectando en sí a un nivel de gastritis, pero ya tiene que ser una alimentación bastante desbalanceada, lo que podría llevar hasta una úlcera. Cuando nos referimos a, o cuando se refiere a una alimentación desbalanceada, específicamente, ¿qué? Como un aumento de alimentos que son inflamatorios, por ejemplo, grasas saturadas, fritos, apanados, alimentos que son ultraprocesados, que tienen colorantes, preservantes, que pueden ir afectando la mucosa del estómago. La endoscopía es el procedimiento que se utiliza para diagnosticar las úlceras y así determinar si son benignas o malignas con probabilidad alta para un cáncer de estómago. En estos casos, la cirugía es lo aconsejable. Esas úlceras son diferentes, ¿no? Esas úlceras son deformadas, erosionadas, con nodulaciones alrededor, entonces puede ser una úlcera también de tipo maligno. Normalmente en el 99% la mayoría de úlceras son de tipo benignas, ¿no? Pero también hay pacientes que tienen cáncer y que presentan lesiones ulceradas, erosionadas, nodulares, que son friables, los cuales hay que tomar biopsias y todo lo demás. El tratamiento se enfoca en combatir la causa específica de la úlcera, ya sea el Helicobacter, los antiinflamatorios u otros. Matar el Helicobacter con tratamientos erradicadores a base de antibióticos. Si es que es por antiinflamatorios, suspenderlos estos, o simplemente dar a dosis altas de inhibidoras de homoprotones, que son el omeprazol, que es el más frecuente que encontramos. El omeprazol tiene múltiples derivados, y esos nos dan a nosotros la guía para ver, para cada paciente, dar un mejor tratamiento a base de estos inhibidores de los homoprotones, que lo que hacen es bajar la secreción de ácido para neutralizar y que dejar cicatrizar de mejor manera esa úlcera. También en mantener una alimentación adecuada, eliminando productos cítricos o irritantes que compliquen el cuadro, por ejemplo, el ají o condimentos ultraprocesados. Tenemos que consumir frutas que no sean cítricas, dependiendo también de la tolerancia del paciente como esté, pero pueden ser frutas, por ejemplo, como las frutillas, puede ser tal vez la manzana, pera, dependiendo del paciente nuevamente. Alimentos también como el pescado, que tengan una cantidad de omega 3, el omega 3 es antiinflamatorio y nos ayudaría muchísimo en estos casos. Alimentos con una fibra que nos ayude también a mejorar tanto nuestro estómago como nuestro intestino, como los tubérculos, como la yuca, la papa, el camote, la zanahoria blanca y los vegetales también. Nuestro estómago se vacía aproximadamente entre 3 a 4 horas. Si es que pasamos mucho tiempo sin comer, nuestro estómago tiene este líquido que es ácido y que si es que no le aumentamos comida se mantiene bastante ácido y puede afectar esta mucosa del estómago causándonos esta gastritis y en ya casos bastante graves la úlcera. Datos de la Clínica Universidad de Navarra señalan que hasta un 10% de personas padecerán esta enfermedad en algún momento de su vida. Se diagnostica entre los 40 y 55 años de edad con frecuencia, pero no se exime a personas más jóvenes, sobre todo por el consumo de cigarrillo que influye negativamente en estos casos. La esquizofrenia es un trastorno serio que afecta cómo la persona piensa, siente y actúa. Los síntomas generalmente implican fantasías, alucinaciones o habla desorganizada, incapacitando al afectado a vivir normalmente. A menudo no son conscientes de que sus dificultades se deben a un trastorno mental que requiere atención médica, así que suelen ser la familia o los amigos los que deben conseguirles ayuda. Si cree que alguien que conoce puede tener síntomas de esquizofrenia, preste atención al siguiente reportaje. La Organización Americana de Salud Mental sin fines de lucro cataloga a la esquizofrenia como una enfermedad mental grave que afecta a la persona en cómo piensa, siente y actúa. Se caracteriza principalmente por cambios en el comportamiento del individuo, según lo explica Diana Yuyuma, psicóloga clínica. Alteración, como decía, del pensamiento, hay cambios conductuales, la persona que padece esto empieza a alejarse, se aísla de las demás personas, empieza, por ejemplo, incluso muchas veces a hablar solo, a reírse solo, a decir que ve cosas, a lo que conocemos como alucinaciones, hay delirios también, la parte emocional también se ve afectada, hay aplaneamiento afectivo, es decir, tú le puedes ver a una persona que va cambiando esta manera, ¿no? Especialmente en el rostro, entonces tú ya lo ves siempre con la misma facción, entonces también ya no ves si es que experimenta alegría, si experimenta tristeza, es como que eso se llama aplaneamiento afectivo.
Las causas no han sido científicamente comprobadas, pero algunos estudios lo asocian con genética, infecciones virales, trastornos del sistema inmune o un desequilibrio en la química del cerebro. Diego Mera, especialista en psiquiatría, nos habla de otros posibles episodios que pueden influir. Tiene un componente de una hipótesis neuroevolutiva, sumamente importada ya estudiada desde varios tiempo atrás, ¿no? Y esto tiene que ver mucho en las anomalías del desarrollo cerebral fetal, ¿no? Eso es sumamente importante, sobre todo en la migración, ¿no? En la migración o el desarrollo neuronal que produce. Y obviamente hay otras cosas que se ha planteado, como las complicaciones obstétricas, que se maneja mucho, la iniciación, ciertos virus, ¿no? Esto hace que haya una reducción, sobre todo los factores del crecimiento del sistema nervioso. El Instituto Americano de Salud Mental clasifica los síntomas de la esquizofrenia en dos grupos, los psicóticos o positivos. Estos incluyen cambios en la forma en la que una persona percibe el mundo, alucinaciones cuando se ve, oye, huele, saborea o siente cosas que no son reales. Delirios cuando se tiene creencias fuertes que no son ciertas y pueden parecer irracionales a los demás. Trastorno del pensamiento con formas de pensar inusuales o ilógicas. Estos pacientes pueden tener problemas para organizar sus ideas y el habla. Y trastornos del movimiento con movimientos corporales anormales. Por ejemplo, hay una alteración en el pensamiento en la cual el sujeto, en este caso, empieza a tener ciertas creencias que están fuera de lo común, por así decirlo. Por ejemplo, hay tipos de delirios que empieza a tener, yo que sé, que se cree una persona súper importante, empieza a hablar de que él es esto, de que él hace aquello, que tiene este trabajo, y muchas veces no está dentro del contexto, o sea, él no tiene esa formación, ¿no es cierto? Hay otras personas inclusive que empiezan a tener ideaciones de que nos están persiguiendo, de que el vecino está hablando mal de mí, de que esta persona escribió tal cosa, pero es por hacerme daño. Entonces ya está fuera de la norma, por así decirlo, de lo que estamos acostumbrados dentro del contexto o del ambiente en el que estamos. Los síntomas negativos que envuelven a la pérdida de motivación, de interés o del disfrute de las actividades diarias, así como alejamiento de la vida social, dificultad para mostrar emociones y problemas para funcionar normalmente, pueden confundirse con otras afecciones mentales como la depresión. Estos signos o señales pueden variar de acuerdo a la fase en la que se encuentre. Son 3 y cada una de ellas con características distintas. La esquizofrenia tiene una fase de prodrómica, que es lo más complicado cuando nosotros tenemos que tener en cuenta, ojo, de estos signos o síntomas que podemos encontrarlo, pero ya encontramos la fase aguda, cuando generalmente para que lo puedan entender, es donde encontramos los delirios o las alucinaciones o conductas extrañas, ¿no? O conductas extrañas o agresividad, que serían estos. Y después tenemos una fase residual donde vienen estos síntomas más de los síntomas negativos, como le conocemos, ¿no? Que no quieren hacerse, ahí se quedan estancados, problemas de no tener placer, bueno, etcétera. Todo este tipo de cuestiones que encontramos en estos pacientes. En la segunda parte de este reportaje abordaremos la diferencia entre un brote psicótico y la esquizofrenia. Además, el tratamiento que se aplica en casos ya diagnosticados. Las personas con esquizofrenia no son violentas en su mayoría. El riesgo de hacerse daño a sí mismos como a terceros es mínima, sobre todo si la enfermedad está siendo tratada. Así lo señala Jaime Palacios, médico psiquiatra. El esquizofrénico no es el paciente agresivo, ¿no? El paciente agresivo, el paciente malo, como se dice, ¿no? En general, pues diría yo que es todo lo contrario. Desidia personal, que es otra de las características también. Desidia personal, aislamiento, abandono de metas, ¿sí? Entonces, ahora bueno, no quiere decir que en algún momento pueda haber en algún brote o en algún cuadro agudo, ¿no? Que tenga ideas de daño y perjuicio y todo, que puedan tornarse irritables, ¿no? Pero sin embargo no es como lo característico, ¿no? El paciente que es totalmente amenazante, agresivo, ¿no? Más bien es todo lo contrario.
De acuerdo a los especialistas, la esquizofrenia suele confundirse con un brote psicótico definido como una ruptura de la realidad de forma temporal provocado principalmente por el consumo de drogas. También están relacionados con un daño neurológico grave como la demencia provocado por la deficiencia de vitamina B12, tumores cerebrales, Alzheimer u otras condiciones clínicas. Por eso, la importancia de un diagnóstico correcto para un tratamiento temprano. Por ejemplo, para que se diagnostique esquizofrenia como tal, vamos a hablar de que ya vaya presentando estos síntomas de manera recurrente. En el manual dice que debe tener por lo menos unos 6 meses de evolución de estos síntomas, ¿no? No es simplemente que se presentó y luego desapareció y ya, no, sino que hay una evolución constante. A veces creemos que solo es psicológica y no es así, esto es una evaluación médica, porque hay cuadros psicóticos o brotes psicóticos que son en connotaciones médicas, que no le damos importancia. La intervención psicológica es parte del tratamiento. Se trabaja con el paciente y con su entorno familiar. Estamos enfocados en la terapia cognitivo-conductual como la de base, y nos enfocamos realmente en lo que es trabajar todos estos aspectos que el paciente va perdiendo en cuanto a la aparición de síntomas, ¿no? Entonces va de la mano, mientras con los fármacos se van, como digamos, opacando los síntomas, disminuyendo los síntomas, nosotros vamos a ir reforzando en cuanto, por ejemplo, ellos pierden muchas veces la capacidad de habilidades sociales, pierden muchas veces lo más básico que es el cuidado personal, es como que un reeducar nuevamente con el paciente y a la par con la familia también. Les educamos en cuanto a la enfermedad, porque el desconocimiento es bastante grande, entonces llega el paciente, se le diagnostica con esquizofrenia y el impacto directo a la familia también es súper fuerte. Junto a la terapia farmacológica se busca la autonomía de la persona para que lleve una vida normal. En la mayoría de los casos, el seguimiento médico es de por vida. La persona que es diagnosticada entra en un proceso de adaptación, ¿no? De lo que es el hecho de conocer acerca de su condición, conocer los cambios que va a implicar, ¿no? El hecho de tomar el tratamiento, por ejemplo. Entonces, es un proceso adaptativo. Entonces, las primeras consultas sí es necesario que sean un poco más frecuentes, ¿no? Un poco más seguidas. Luego de eso, se puede realizar consultas un poco más distanciadas, ¿no? Cada 30 o cada 60 días, lógicamente, dependiendo de la evolución. Porque como mencionábamos, es un espectro, ¿no? Que puede ir desde síntomas, desde los menos severos hasta los más severos, ¿no? Siendo los más severos los que empiezan a más temprana edad, ¿no? Y en el sexo masculino. Entonces, en estos casos, lógicamente, podría requerir de un seguimiento un poco más próximo, más seguido, ¿no? Pero es un paciente que se mantiene estable. Cifras de la Organización Mundial de la Salud demuestran que la esquizofrenia afecta aproximadamente a 24 millones de personas en todo el mundo y debido al estigma que existe alrededor de esta enfermedad, el diagnóstico y tratamiento suelen ser tardíos. Agrega que este trastorno puede presentarse desde la infancia. Si reconoce algunos de los signos ya mencionados en algún familiar cercano, busque la ayuda inmediata de un profesional en salud mental. Para que nuestra mente y cuerpo funcionen correctamente, es necesario que consumamos vitaminas. La mayoría de las vitaminas se obtienen de los alimentos o suplementos debido a que el organismo por sí solo no las produce. Para contrarrestar esto, los expertos en salud recomiendan llevar una dieta rica en frutas, vegetales y legumbres, así como el uso de suplementos multivitamínicos, siempre y cuando estén bajo prescripción médica. No es recomendable automedicarse. Se lo informamos. Seguramente has escuchado hablar de las vitaminas y su importancia para mantener una buena salud, pero ¿cuál es su función y por qué dependemos de ellas? Son un conjunto de moléculas de tipo orgánico, eso quiere decir que no son minerales, pero estas tienen la propiedad de que intervienen en procesos claves del organismo, participan ayudando a enzimas, haciendo el metabolismo de ciertas sustancias o facilitando las actividades propias de síntesis de construcción del organismo. Algunas son sintetizadas o producidas directamente por nuestro organismo.
Otras las obtenemos de varios alimentos o suplementos que las contienen. Las vitaminas se clasifican en dos grandes grupos, hidro y liposolubles. Anthony Ludeña, especialista en nutriología, aborda sus características principales. Las vitaminas liposolubles se absorben mediante la grasa en la dieta que consumimos. Por ejemplo, van la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E, la vitamina K. Todas esas vitaminas necesitan grasa dietética para cuando llegan al intestino se absorban mediante el uso de esta grasa. Ahora, las vitaminas, en cambio, que son hidrosolubles, van directamente, no necesitan grasa, directamente al intestino y se absorben directamente en el intestino, sin necesidad de grasa. La vitamina A, D, K y E son liposolubles, mientras que las hidrosolubles son aquellas del grupo del complejo B, vitamina B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, vitamina B12 y la vitamina C. Podemos encontrarlas en alimentos de acuerdo a su color, por ejemplo, verde compuesto por hortalizas y frutas que contienen especialmente vitaminas A, C del complejo B, E y K. Por ejemplo, espinaca, acelga, lechuga, brócoli, entre otros. Rojo, compuesto de frutas y hortalizas, fuente de vitaminas A, C y del complejo B, como el tomate, pimiento, sandía y cereza. Amarillo y naranja, frutas y hortalizas que se caracterizan por ser buena fuente de vitamina C y contienen caroteno, que favorecen la formación de vitamina A. Zanahorias, calabaza, plátanos, limón o la piña son parte de este grupo. Azul, morado o púrpura. Dentro de ellos encontramos a verduras y frutas como uvas, betabel, el repollo o la berenjena, así como lácteos, carnes y huevos. Contienen vitamina del complejo B y algo de vitamina C. Finalmente, blanco, que contienen vitaminas del complejo B. La cebolla, el ajo, la papa o col son algunos de ellos. La dieta equilibrada es todo, porque todo tiene de todo. Hay alimentos que contienen mucha más cantidad de y otros alimentos que contienen menor. Por ejemplo, por el hígado de res, tiene bastantes del grupo B, tiene bastantes del hidrosolubles, liposolubles, entonces tiene de todo un poco. Todas las vitaminas son súper importantes. Ahora, hay vitaminas que no llegan a acumularse, que no tienen reservas, que son todas las del grupo B. Entonces, esas deben consumirse a diario, porque se eliminan muy rápidamente del sistema, cumplen su función, se eliminan, cumplen su función, se eliminan. Entonces todas las vitaminas del grupo B deben consumirse a diario, ¿sí? Ahora las otras vitaminas, las liposolubles, que sí se llegan a almacenar, pueden tener un tiempo en el que pues no consumo y no va a pasar nada, no voy a tener un déficit porque tengo reservas. Ahora, no es que debes dejar de consumirlas, ¿no? Porque si las dejas de consumir, pues empiezan los síntomas de una deficiencia, de una carencia, y empiezan los problemas, ¿no? Se debe tener especial cuidado con los suplementos o multivitamínicos, advierten los especialistas. Antes de consumirlos es preciso consultar con un médico de confianza para saber si son necesarios o no, pues podría desencadenarse una hipervitaminosis. Nosotros en realidad necesitamos cantidades muy pequeñas de estas vitaminas al día para poder funcionar, ¿ya? Estos suplementos vitamínicos tienen concentraciones bastante más altas del requerimiento diario, ¿ya? Y entonces de esa forma garantizan en teoría que recibamos todas las vitaminas que tenemos al día. Los síntomas son muy inespecíficos: dolores de cabeza, falta de sueño, mareo, debilidad, calambres, decaimiento, algunos trastornos metabólicos inclusive que solo se puede diagnosticar en exámenes de sangre. Eso es diferente de las deficiencias de vitaminas, que nosotros desafortunadamente ya no las vemos. Esas enfermedades tenían unos cuadros clínicos característicos muy graves. Si es que yo encuentro el equilibrio, no hay necesidad de un multivitamínico, a menos de que la persona tenga un problema de salud, por ejemplo, enfermedad de Crohn o enfermedad celíaca o una enfermedad pancreática que ya dificulta la absorción de ciertas vitaminas, ¿no? Entonces, siempre y cuando no exista una patología que dificulte la absorción, es súper importante que la dieta y el consumo de vitaminas sea manejada por un profesional. Cada vitamina tiene funciones específicas. Según el portal médico Medline Plus, si no se recibe suficiente vitamina C, podría desarrollar anemia, mientras que la vitamina A previene la ceguera nocturna.
Llegamos así al final de esta emisión del Informativo de la Salud. Gracias por acompañarnos. Estaremos con ustedes el próximo domingo con más temas de interés para su bienestar. Recuerde, síganos en nuestras redes sociales como Informativo de la Salud y suscríbase a nuestra cuenta de YouTube. Hasta pronto.